Ahí está. Ya, ok. Entonces partimos. La mente consciente y la mente subconsciente. Normalmente nosotros hablamos que, ¿cierto?, de nuestra mente, pero nuestra mente está dividida en dos grandes, digamos, zonas. Una más grande que la otra, obviamente ahí vamos a ir entendiendo qué es una y cuál es la otra, y que es súper importante entender, ¿cierto?, los papeles que cumple cada una de estas y para poder entender ciertas conductas que uno tiene en la vida o cómo uno puede pensar. ¿Ok? Bueno, entonces dice, mire, la mente consciente, ¿cierto? ¿Cuál es la definición de esta mente consciente, ¿cierto? Dice que es la parte activa y racional de nuestro pensamiento. ¿Qué significa esto? Esto es lo que nosotros hacemos normalmente, a diario, lo que nosotros decidimos pensar, lo que nosotros decidimos hacer, lo decide nuestra mente consciente, ¿cierto? Y dice, es la que usamos para tomar decisiones y resolver problemas. Por ejemplo, si en algún minuto tengo que ir, a ver, voy caminando buscando, no sé, una farmacia, por ponerle un ejemplo, y no me sé la dirección, voy para la izquierda o tomo la derecha, esa decisión la toma la mente consciente. Son las cosas del día a día que no tienen mayor trascendencia, digamos, para nuestra vida. ¿Ok? Es como algo puntual y a corto plazo, inmediata. Entonces dice, características, dice que opera de forma lógica y analítica. O sea, analiza las cosas y ve de acuerdo a lo que uno piensa ¿cierto? O la información que tiene y toma una decisión, ¿cierto? Entonces es responsable del pensamiento crítico. Es, por ejemplo, esto me gusta, esto no me gusta, eh, ese tipo de decisiones. Eso hace la mente consciente, ¿cierto? Pero miren, fíjense en este detalle, dice, en este dato, dice, controla alrededor del 5 al 10% de nuestras acciones diarias, del 5 al 10%. O sea, falta harto, harta para llegar al 100, ¿no? Entonces, ese otro de ese 90% que falta, alguien lo tiene que controlar, ¿no? Que sería importante eh, manejar o dominar eso para poder, porque es un 90%, esto es un 5 y un 10, es muy poco. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa es la mente consciente. Vamos con lo siguiente. Entonces, la mente subconsciente, aquí lo llama el poder oculto. Es un poder oculto. ¿Por qué es un poder oculto? Porque muchas veces nosotros no sabemos que está ahí. Sabemos, o sea, lo sentimos, estamos ahí, lo podemos palpar a veces, pero no lo tenemos, no tenemos la descripción como exacta de lo que está pasando. ¿Ya? Entonces la definición dice que la mente subconsciente es la parte oculta de nuestra mente, que almacena recuerdos, mire, almacena recuerdos, emociones, hábitos y creencias. O sea, es distinta a la mente consciente como que toma decisiones en el minuto, pero la que tiene todo nuestro almacén de información es la mente subconsciente, por eso dice que es un poder oculto. Si ustedes se dan cuenta en las características, dice que procesa información en forma automática. O sea, no tiene que decidir como la mente consciente en un minuto dado para allá o para acá. Depende, la mente subconsciente depende de la información que tiene, es la respuesta que da. ¿Me explico? Así es como no piensa, no ve si es bueno o es malo, si es para allá o para acá, no. Con la información que tiene da un resultado. ¿Cierto? Es como una calculadora. Si usted le mete un número a la calculadora 5 más 4, no va a pensar si el 5 está bien, no analiza el 5 ni analiza el 4. Él dice que 5 más 4 son 9 y se acabó. No hay más, es la información que tiene. Entonces, miren, dice, influye entre el 90 y el 95% de nuestras acciones. O sea, acá en donde hay que enfocarse, porque aquí esta es la que domina digamos, nuestro pensamiento, eh, bueno, todo nuestro proceder en realidad, porque si el 90% es prácticamente todo, ¿cierto? Y dice, funciona sin que lo notemos conscientemente. ¿Se da cuenta? Es como que, es como que uno hace cosas, ¿cierto? O uno mira a personas y tiene ciertas reacciones, ciertas cosas y ni la persona sabe que las tiene. Así, por ejemplo, a veces nosotros hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos o por qué funcionamos de esta forma, pero no nos damos cuenta. ¿Ok? Porque son en forma automática. ¿Ok?
Entonces podemos resumir que la mente consciente y la mente subconsciente es como una especie de un iceberg. Yo no sé si están familiarizados con el tema de los icebergs, de los icebergs, como dicen nuestros amigos españoles, ¿cierto? Que uno ve solamente un cúmulo de hielo, un pedacito de hielo sobre la superficie del agua, ¿cierto? Chiquitito, pero para abajo es gigante. Entonces, eso no se ve. Entonces, en la navegación, por ejemplo, los barcos tienen mucho cuidado con eso porque, a ver, digamos, el riesgo real no tiene que ver con lo que está en la superficie cuando van con el barco, ¿cierto? Sino que con lo que está debajo. Entonces, la mente consciente sería como lo que se ve, la que está encima, que puede ser súper súper pequeño. Y la mente subconsciente es todo lo que está debajo, lo que no se ve, lo poderoso. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Ejemplo de esta mente subconsciente, por ejemplo, hábitos. La habilidad, por ejemplo, las habilidades para conducir, cocinar o cepillarse los dientes se ejecutan en forma automática. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando uno se lava los dientes puede estar pensando en otra cosa y se sigue lavando los dientes y lo puede hacer 1000 veces de la misma forma y no ni piensa en eso. Cuando uno conduce, cuando uno conduce un vehículo, por ejemplo, no está pensando en que tiene que señalizar, en que tiene que hacer esto, que tiene que apretar un pedal o el otro, lo hace en forma prácticamente automática una vez que lo aprendió. Primero, cuando uno aprende a manejar, que también hay se puede colocar como un ejemplo entre la mente consciente y la mente subconsciente, es que, por ejemplo, cuando uno empieza a manejar, está consciente de todas las cosas que tiene que hacer. Es por eso que a uno no lo pueden interrumpir, no lo pueden, cuando uno está manejando, no le pueden hablar, no le pueden decir nada cuando está recién aprendiendo a manejar, ¿cierto? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes que va con alguna persona ahí y dice, no, que no me hables porque me equivoco, porque no sé esto, no sé, porque está con su mente consciente? Entonces, ¿qué está haciendo con la mente consciente? Le está mandando información, ¿cierto? Está grabando su mente subconsciente. Entonces, la mente subconsciente está recibiendo eso y lo va a hacer un hábito y lo va a hacer suyo y va a responder de acuerdo a esa información en forma automática. Entonces, después con el tiempo, cuando se suba a su vehículo nuevamente, se va a subir y no se va a dar ni cuenta cuando va a estar conduciendo y va a conversar con las personas y va a estar pensando en cualquier cosa, va a estar ordenando su día a lo mejor, no sé, o pensando en cualquier cosa, menos en que tiene que conducir. Se da cuenta que lo es automático. ¿Ok? Entonces dice que tiene respuesta automática, reacciones instintivas a estímulos como sentir miedo ante un peligro o sonreír al ver a un amigo. ¿Cierto que pasa eso? Es como automáticamente, así funciona la mente subconsciente. Y una de las cosas importantes, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de sentir, cuando uno siente miedo, cuando siente inseguridad, todo ese tipo de cosas están arraigadas en nuestra mente subconsciente. De alguna forma llegaron ahí. ¿Ok? Influencia en la vida, dice, almacena nuestras creencias limitantes o potenciadoras. O sea, acuérdense que no distingue, no puede definir si algo es bueno o es malo, o si es positivo o es negativo. Solamente almacena y genera emociones basadas en experiencias pasadas. Esto es como una especie de refrigerador. Usted abre un refrigerador, ¿cierto? Y puede meter alimentos, ¿cierto? Que pueden estar a lo mejor vencidos, pero el refrigerador va a hacer su trabajo y los va a enfriar, los va a mantener, pero él no sabe si están vencidos, si no, si están buenos, si están malos, si no los saca, si los deja ahí, no piensa, él hace su tarea. Eso es lo que hace la mente subconsciente, guarda solamente y reacciona de acuerdo a la información que tiene. ¿Ya? Entonces, bueno, algo así se ve la reacción, como yo le explicaba, que era como un iceberg. O sea, solamente la punta, lo que se ve es lo consciente, que da instrucciones, ¿cierto? Nosotros aprendemos cosas, le damos instrucciones, ¿cierto? A nuestra mente subconsciente, que es toda esta masa gigante que está en lo oculto, ¿cierto? Que nosotros no somos conscientes, ¿cierto? Y ejecuta y automatiza. O sea, lo hace en forma automática cuando una vez que tenga la información. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver cómo se llega a entrenar nuestra mente subconsciente o cómo llega la información a nuestra mente subconsciente, ¿cierto? De acuerdo a la mente consciente que da instrucciones. Acuérdense que cuando uno comienza a manejar, sabe,
racionalmente que tiene que pasar el primer cambio y tiene que andar ¿cierto? El vehículo, que tiene que moverse, todas esas cosas, y nuestra mente está, subconsciente está eh, eh, grabando toda esa información. ¿Ok? Entonces dice, ¿cómo aprovechar el poder del subconsciente? Entonces, una de las cosas, y es normalmente lo que estamos haciendo acá, es que por eso se hace, ¿cierto? Y que no solamente no es una cosa nuestra, es una cosa ya que todo el mundo lo hace de esta forma, ¿cierto? Una de las cosas importantes es la visualización. Dice, imagina tus metas como si ya fueran realidad, es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Cuando repetimos, vemos las cosas ya hechas. Por lo tanto, esa información está en nuestra mente consciente. Por lo tanto, como le estamos dando, que es la mente que da instrucciones, le estamos dando instrucciones a nuestra mente subconsciente para que grabe eso y lo haga una realidad, como que ya está. Entonces, nuestra mente subconsciente guarda eso. ¿Ok? Entonces, es súper importante, por ejemplo, lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros pensamos de cierta situación o de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, es que yo soy nula con las matemáticas, ¿cierto? Yo tengo una memoria súper mala. ¿Qué creen ustedes que estamos haciendo? ¿Qué información va a guardar su mente subconsciente? En forma automática va a decir, bueno, no nos vamos a acordar de nada porque nuestra mente subconsciente va a decir, pero si tú me dijiste que tenías mala memoria, entonces, pero ¿cómo no me voy a acordar? No, es al revés. Entonces, debemos hacerlo al revés. Lo segundo dice afirmaciones. Repite frases que refuercen tu subjetivo. Es lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Entonces, afirmamos y hacemos las repeticiones, ¿cierto? Positivas para en meterle información y que se guarde esa información positiva, ¿cierto? Para poder que eso se automatice y ¿cierto? Tenga respuestas automáticas positivas. ¿Ya? Lo otro es la reprogramación, identifica y cambia pensamientos limitantes. Nosotros con nuestra mente racional podemos, con la consciente, podemos identificar todos estos pensamientos que nos limitan, ¿cierto? Que a veces no los tenemos y volver a reprogramarlos. Por ejemplo, hay personas que, bueno, que uno se da cuenta que nosotros mismos, por ejemplo, de repente decimos, no, yo soy, por ejemplo, con el ejemplo que le daba de la memoria, no, yo soy re malo acordándome de cosas. Eso una información que uno tiene cierto limitante, que ya la tiene grabada. Entonces hay que hacerlo al revés. No, cuando uno cuenta, aunque uno no se acuerde, aunque no pase nada, porque así es en ese minuto, ¿cierto? Pero tiene que decirlo al revés. Yo tengo una memoria increíble. Me acuerdo de cosas, pero impresionante de cómo me acuerdo, con los detalles. No sé qué va a grabar esa información. Entonces, la mente subconsciente va a decir, no, va a echar a andar esto en forma automática, ¿cierto? Cuando tengamos que acordarnos de algo, nos vamos a acordar súper simple, porque ya tenemos una nueva reprogramación. Así también cuando uno conduce, no se da ni cuenta y después conduce y no tiene que estar pensando ni en el volante ni nada de eso. ¿Ok? Bueno, y lo otro son los hábitos. Dice, practica acciones positivas hasta que se vuelvan automáticas. Cualquier cosa que uno practique constantemente, acuérdense que se va a grabar en la mente subconsciente y se va a volver automática. Cualquier cosa. Hagan el ejercicio, por ejemplo, de lavarse los dientes con con la mano cambiada. Por ejemplo, si se lava los dientes con la mano derecha, háganlo con la mano izquierda. Algo que ustedes han hecho toda su vida, todos los días, a lo mejor, no sé, 2, 3 veces en el día, le aseguro que si usted cambia de mano, les va a costar un montón, porque esa información no está dentro de nuestra mente subconsciente, por lo tanto, no está, la mente subconsciente no entiende, la respuesta automática no va a funcionar, porque no está esa información, entonces uno lo tiene que hacer en forma racional y volver. De hecho, es también un ejercicio, también lo recomiendan mucho para ejercitar la mente, por todo el tema digamos, que va produciendo como el envejecimiento, digamos, cerebral, que uno se empieza a atrofiar mentalmente y empieza a hacer cosas. Ayer hablábamos, por ejemplo, con mi hija mayor, que estábamos acá con el marido, ¿cierto? Hablábamos de que esto de la tecnología tiene cosas positivas, muchas cosas positivas, ¿cierto? Porque hoy día, por ejemplo, nos comunicamos con el mundo entero, ¿cierto? Con el teléfono, con todo esto, cuántas cosas podemos hacer con la tecnología, ¿cierto? Que sin ella a lo mejor ya no podríamos vivir, pero, por ejemplo, también tiene sus lados negativos. Por ejemplo, yo le explicaba el caso, por ejemplo, que yo me di cuenta de que a mí siempre me gustaron las matemáticas,
Siempre me gustó mucho eso, las matemáticas. Entonces, para mí era simple calcular resultados de multiplicaciones, divisiones, porcentajes, era simple, fácil, rápido. Pero con el tiempo, sin darme cuenta, dejé de hacer eso y cuando quise hacerlo no podía. Entonces me preguntaba por qué y es fácil, porque después empecé a usar el celular, a meter todo en el celular. Entonces ya empezó a sacarse eso y se fumó, se fue. Entonces también tiene su parte positiva y su parte negativa. Hay que hacer hábitos positivos. Si bien es cierto, ayuda mucho, hay muchos hábitos que son negativos, ayudan en el minuto, pero en el fondo no es tan positivo a la larga, ¿cierto? Para nuestra mente el hecho de hacer hábitos que no nos van a ayudar. ¿Ok? Bueno, sigamos. Alguien está rayando la pantalla. Bueno, ahí no sé si se dan cuenta que la persona que dibujó un iceberg. Bueno, por lo menos está ad hoc a lo que estamos hablando. Ya. Entonces, que esto, saber lo que está de nuestra mente consciente, de nuestra mente subconsciente, ¿cierto? Conociéndola entendiendo cómo funciona, nosotros podemos transformar la vida, transformar nuestra vida, ¿cierto? Porque, como decíamos que con la consciente, con la mente consciente es lógica y toma decisión, entonces ya sabemos que con esa mente nosotros estamos tomando decisión y la decisión que tomemos, ¿cierto? Esa información se va a ir a la subconsciente. Entonces, ¿qué va a hacer en la subconsciente? Va a automatizar eso y va a tener poder, va a tener va a ser poderosa. Por ejemplo, es cosa de pensar en personas que son, por ejemplo, un carpintero. Entonces pesca no sé, una pieza de madera y hace cosas súper rápidas y uno dice, pero ¿cómo hizo eso? Es porque es ya automática, lo hizo tantas veces, con su mente consciente la pensó, la hizo, la hizo tantas veces que su mente subconsciente la automatizó y después la hizo, ya es poderosa porque la persona sin siquiera mirarla a veces, muchas veces hace muchas cosas. Así un montón de cosas en todo ámbito, ¿ya? Bueno, si las juntamos las dos, en su, conscientemente, dándole la información correcta y todo, le podemos sacar un provecho increíble, o sea, pueden transformar nuestra vida, ¿ok? Así podemos automatizar el proceso o cosas positivas que nos ayudan, que nos van a ayudar en la vida a- por siempre, ¿ok? Bueno, entonces, eh, ¿cuál es la conclusión de todo esto, cierto? Que nuestra mente, que a lo mejor puede ser algo como cliché, pero es súper importante entender, ¿cierto? Que es nuestra mayor eh, potencial, porque depende de lo que nosotros eh, pensemos, ¿cierto? En lo que nosotros le vamos a transmitir a nuestro mente subconsciente y vamos a hacer eso una cosa, algo automático, una respuesta automática. Y va a definir cómo somos, cómo pensamos, qué hacemos, ¿cierto? Para enfrentarnos a ciertas situaciones. Por ejemplo, el tema de los miedos, cuando uno tiene miedo es porque algo entró en nuestra cabeza en algún minuto o pasamos alguna situación extrema y nuestra mente consciente mandó esa información y esa información se grabó ahí en el subconsciente a fuego. Y como nuestra mente subconsciente no define, no puede discriminar entre si es positivo o negativo, lo guardó y cuando tuvo la opción de salir a flote, sale en forma automática de acuerdo a la información que tiene. Entonces, es súper importante y lo hagamos constantemente, ¿cierto? Es en pensar con nuestra mente consciente las cosas que nosotros podemos definir, ¿cierto? Las decisiones que tomamos, las cosas que pensamos, que lo hacemos en forma voluntaria, ¿cierto? Dicen que hay dos cosas que nosotros somos dueños absolutos dueños. Una es la voluntad y la otra es el pensamiento. O sea, nosotros decidimos qué pensar y nosotros también tenemos la, la virtud o de nuestra voluntad, tenemos el control de nuestra voluntad. Nosotros queremos o no queremos, ¿cierto? Y además somos dueños de nuestros pensamientos. Por lo tanto, podemos definir qué queremos pensar. ¿Ok? Entonces, bueno, en conclusión, como les decía, es importantísimo lo que estamos pensando, porque eso que estamos pensando conscientemente
se va a transmitir y se va a grabar a fuego en nuestra mente subconsciente, y nuestra mente subconsciente va a ser una realidad. ¿Ok? Así que, bueno, terminó la presentación. Eh, Ojalá haya sido de provecho, ¿cierto? Yo no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario, algo que puedan comentar. Esto se puede profundizar un montón más, ¿cierto? Porque la idea es hacerlo lo más práctico, didáctico posible, para que vamos aprendiendo ciertos temas de, mm, de lo que vivimos al día a día. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con esta reprogramación que hacemos con las mentes poderosas, justamente se trata al 100% de la mente consciente y la mente subconsciente, porque esto es lo que maneja nuestras vidas. La diferencia de una persona a otra, nada más tiene que ver, a ver, todos tenemos dos brazos, dos piernas, tenemos las mismas posibilidades, la diferencia está en qué piensa uno y qué es lo que piensa el otro, nada más que eso. Entonces, súper importante en lo que estamos pensando, como les decía. Así que al estar consciente de eso, ya podemos trabajar en eso. Porque si no sabemos, no estamos conscientes, va a pasar cualquier cosa. ¿Ok? Eso, alguien, bueno, la Connie ahí parece que levantó la mano. ¿Quiere decir algo, Connie? Sí, sí, gracias, Manu. Bueno, nada, excelente presentación, me encantó. Profundizar el tema de la mente y cómo funciona es parte de todo, porque recuerden que de ahí viene todo. De ahí, entonces es importante que nosotros aprendamos a saber cómo funciona. Y claro, generalmente la mayoría de las personas no sabe cómo canalizar de mejor manera los pensamientos, saber que en el fondo la mente subconsciente lo es todo. Y claro, acá nosotros está buenísimo todo esto porque todo lo que hemos venido hablando, todo la, mm, lo- los capítulos que hemos hecho con respecto al taller que estaba compartiendo la Patti y todas estas lecciones que estamos teniendo diariamente nosotros, es como que se unifica todo. Y parte de que en el fondo la mente subconsciente, nosotros tenemos que trabajarla, por ejemplo, como decía Manuel, en repeticiones, pero también recuerden que cuando uno entra en un estado de meditación, uno deja la mente subconsciente, la mente consciente deja de funcionar y le da paso a la mente subconsciente. Entonces, en esa instancia, cuando uno entra en el momento de meditar o simplemente cerrar los ojos, puedes trabajar tu mente subconsciente. ¿Cómo? Haciendo las repeticiones mentalmente, ya lo que yo comentaba ayer, puedes crearte un mantra tú mismo con palabras poderosas, visualización, todo eso, todas esas herramientas se trabajan con la mente subconsciente, ¿ya? Pero para eso tenemos que estar en ese estado de relajación profunda para que en el fondo, porque recuerden que la mente consciente es como, ¿cómo podríamos decir? Es esa vocecita que está todo el rato diciéndonos ahí, tú no puedes, no, eso no se hace, no, ¿para qué vamos a salir a hacer ejercicio? Quédate calentito en la cama. Oye, no, cómete ese pastelito. Si no te, no, oye, un pastelito más que te comas no va a pasar absolutamente nada. O no hagas eso porque vas a perder tu dinero. Cuando uno quiere entrar al negocio aquí, la mente consciente te está todo el rato ahí hablando tonterías. Entonces, la manera de acallar esa mente consciente es justamente entrando en este trance de paz profunda interior. Ese Claro, era mi que aporte. sí, Gracias. exactamente. El tema de la meditación es justamente, como lo veíamos ayer, importantísimo. De hecho, yo creo que todos, de alguna manera, en algún minuto, y sin saberlo incluso, hacemos meditación. Durante el día pensamos, ¿cierto? Y estamos haciendo, pero como dice Connie, hay que ser consciente de lo que uno hace. Esa es la ventaja. Por ejemplo, yo le comentaba de la potencia que tiene esto y de cómo funciona la mente. Le comentaba ayer al esposo de mi hija, que estábamos conversando, que hicieron un experimento con unas pulgas. Entonces estas pulgas saltaban, unas más arriba, otras más abajo, pues saltaban todas. Así son las pulgas, saltan.
Entonces, el experimento era que las metieron en un frasco. Las metieron en un frasco y taparon el frasco. Entonces, las pulgas no podían saltar más arriba de la tapa, porque chocaban en la tapa. Entonces, chocaban ahí, chocaban ahí, chocaban ahí, y la tuvieron solamente 3 días. 3 días dentro de ese tarro. Después abrieron ese frasco y las pulgas no saltaban más de la tapa. O sea, llegaban hasta no podían, estaban libres, estaban con el frasco abierto, pero no saltaban más arriba de la tapa, o sea, del nivel de la tapa. O sea, la reprogramaron. Ahora, ¿qué fue lo interesante de todo esto? De que estas pulgas se reprodujeron con el tiempo. Y las hijas, ¿cierto? Los hijos de estas pulguitas no saltaban más arriba que esa tapa también. O sea, llegaban hasta ahí. O sea, ¿qué significaba eso? Ellas nunca estuvieron dentro de un frasco tapado, nada, las hijas. Entonces, ¿qué pasó? Que la programación que tenían las pulgas madres, mamás, se traspasó a las chiquititas, a las pequeñas. Entonces, es lo que hemos hablado, bueno, que Ginés siempre habla, el tema de la epigenética, cómo las creencias también se traspasan de generación en generación. Hay personas, por ejemplo, de que uno ve al papá y ve al hijo y son prácticamente lo mismo. O sea, en cuanto a muchas veces físicamente, ¿cierto? Pero en algunos actos, algunos gestos, algunas cosas, es increíble cómo es el traspaso de mentalidad y de forma y de gestos y de frases que se traspasa. Entonces, este experimento quiso mostrar eso, quiso mostrar de que efectivamente también en el ser humano pasa eso, de que se traspasa digamos, a la mente subconsciente, que es la que tiene las creencias, que tiene toda esa información. Entonces, es por eso que pero no es tan simple, porque uno está bombardeado de un montón de información. Por lo tanto, eh, uno tiene que tratar, ¿cierto? Y lidiar, de tratar de siempre pensar en positivo, ¿cierto? eh, no sé cómo será, pero en mi caso, por ejemplo, que no sé por qué si soy hombre, porque soy más analítico, porque soy más racional, ¿cierto? Siempre me gustaron el tema de las matemáticas, el saber por qué eso, por qué pasa esto, por qué pasa esto otro. El tema de creer así a la primera me cuesta, o sea, me costaba, ¿cierto? Por ejemplo, Ginés me decía tal cosa y yo le decía, pero racionalmente eso no puede ser. Pero entonces era en el fondo es como fe, tener fe en algo que uno no cree que racionalmente no podría ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque uno está bombardeado de un montón de información, ¿cierto? Que lo hace pensar de una forma determinada y eso lo transmite a la mente subconsciente. Entonces, por eso es importante hacerlo en forma consciente, leer los libros, hacer las repeticiones, hacer las meditaciones, hacerlo en forma consciente. Porque si uno no lo hace en forma consciente, el sistema, el mundo entero no lo va a hacer por uno. Al revés, nos van a meter información limitante, de miedo, de escasez, de todo, bueno, todo lo que vivimos, lo que vive en la mayor parte del mundo, en todas partes, las personas, lo hemos hablado más de una vez, no sé, andan con miedo, son inseguras. Entonces, igual es importante eso de la mente consciente, saber conscientemente lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, ya son las 9:07. Si alguien quiere decir algo más, Y yo, ya la Manuel, Pati. bueno, darte las gracias primero, antes que todo, por la clase. Estuvo bien concreta, digamos, en buenos los ejemplos y todo. Me gustó el ejemplo del iceberg. Eh, ¿De y cuál? recordarles que mañana, el ejemplo del iceberg me gustó. Ah, ya. Eh, y recordarles que mañana nuestro club es a las 7 de la mañana. Así que levántese más temprano y conéctese porque es súper importante que tengamos nuestra disciplina diariamente. ¿Ya? Así que solo eso. Bueno, ahora ya tenemos las actividades del día de hoy y mañana a las 7 de la mañana nos encontramos nuevamente por acá. Ok, entonces nos vemos. Un gusto, que estén muy bien. Saludos y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Campeones.